Hola hermanos, el día de hoy, 28 de septiembre del 2023, es jueves de la 25ª semana del tiempo ordinario. Vamos, seamos honestos, ¿no? Hasta pues la hora de nona, pues será el jueves de la 25ª semana porque tenemos la solemnidad mañana de los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael. En el caso nuestro aquí en esta arquidiócesis es el patrono de la arquidiócesis, San Miguel Arcángel, así que por lo tanto nosotros ya podemos comenzar a celebrar como víspera esa solemnidad de los santos arcángeles. Así que lo digo esto para que me lo entiendan rapidín. Bueno, hoy es día de San Lorenzo, fíjense, Ruiz, mártir, con 15 compañeros más dominicos, en su mayoría, que fueron martirizados en Okinawa un 29 de septiembre. Realmente ellos fueron martirizados un 29 de septiembre. Pero, bueno, el asunto es que ya saben que si ahí están, ¿no?, los santos, entonces los arcángeles, entonces hay que trasladarlo al día más cercano, el 29 de septiembre de 1637. Bueno, a ver, Lorenzo era de padre chino, de madre filipina, y él nace en Binondo, ahí cerca de Manila, en las Filipinas, y entonces hablaba chino y hablaba tagalo, y eso le facilitará muchísimas cosas. Llegó a ser sacristán de los dominicos ahí en un convento que tenían en Binondo, en la iglesia, y parece ser que, miren, aquí ¿cómo se llama? Las informaciones son un poco variadas. Hay algunos que dicen que lo acusaron al pobre de que había cometido un acto terrible de un asesinato, y entonces tiene que salir huyendo, se sube a un barco donde iban los misioneros que pues van a llegar al Japón, y pues el barco no iba destinado, parece ser, directamente al Japón, pero igual, en todo caso, llegó al Japón, y entonces ahí se había dado otro edicto en contra, otro, claro, porque ya habían habido dos antes, no había uno que había sido de 1617 y otro de 1632 en contra de los cristianos. Este es proclamado por el shogun que se llamaba Tokugawa Iemitsu, así se llama. Y entonces, pues al darse cuenta que eran católicos o que eran cristianos, pues entonces los torturaron, queriéndolos hacer renegar de su fe, pero no lo lograron, y entonces van a ser martirizados, como les digo, un 29 de septiembre de 1637. Entonces, fíjense, los que fueron martirizados, porque se dice Lorenzo, Ruiz y compañeros mártires, todos están vinculados de alguna manera a los dominicos, y entonces incluyendo a 9 japoneses, 4 españoles, un francés y un italiano, y entonces todos ellos son parte de los que fueron martirizados ahí. Había entre ellos sacerdotes como Domingo Ibáñez, había también un Santiago Kyugei, que es sacerdote japonés, Lucas Alonso, Mateo Coyone, es decir, varios que eran sencillamente sacerdotes. Había algún novicio, uno que se llamaba Francisco Shoyemon, y en fin, bueno, fueron martirizados todos ahí, como les digo, en Okinawa, lamentablemente por odio a la fe, porque sencillamente eran personas que creían en el cristianismo, le tenían miedo ya en el Oriente, porque es que vinculaban al cristianismo con las acciones, que eso evidentemente siempre es repudiable, de algunos comerciantes, y además ya saben ustedes todo lo que puede hacer la propaganda, llamémosle así, cuando van generando ideas que estos vienen a conquistarnos. Y bueno, y lamentablemente la mentalidad de la época, probablemente algo de cierto había en esto. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. Hoy, porque mañana no lo vamos a hacer, pero sería hoy y mañana, deberíamos de leer al profeta Ageo. Digo un par de cositas antes de que lo leamos, porque solo leemos 8 versículos del capítulo primero. Ageo es profeta del segundo templo, o sea, del tiempo del retorno de Babilonia. Y predica en esa época, ¿no?, en la que Malaquías va a predicar más adelante, ¿no? Pero son estos profetas que están llevando el mensaje, animando al pueblo para que, ¿cómo se llama?, se continúe con la reconstrucción del templo. Y entonces él, Zacarías y Malaquías tienen esta función, para que no se desanime la gente, para que no pierda la esperanza. Entonces, con esta idea de fondo, digámoslo así, y se atribuye a él que él escribió este libro, pues el profeta Ageo. Entonces, Ageo capítulo 1, versículos del 1 al 8. El día primero del mes sexto del año segundo del rey Darío, la palabra del Señor se dirigió por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sealtiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Yosadac, sumo sacerdote. Y les dijo: esto dice el Señor de los ejércitos: este pueblo mío anda diciendo que todavía no ha llegado el momento de reconstruir el templo.
La palabra del Señor llegó por medio del profeta Ageo y dijo: de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas. Pues ahora, dice el Señor de los ejércitos, reflexionen sobre su situación. Han sembrado mucho, pero cosechado poco. Han comido, pero siguen con hambre. Han bebido, pero siguen con sed. Se han vestido, pero siguen con frío. Y los que trabajaron a sueldo echaron su salario en una bolsa rota. Esto dice el Señor de los ejércitos: reflexionen pues sobre su situación, suban al monte, traigan madera, construyan el templo para que pueda yo estar satisfecho y mostrar en él mi gloria, dice el Señor. Palabra de Dios. Qué bello, ¿no? Dirigido, fíjense, la palabra al dirigente político y al dirigente religioso. Y entonces, hey, ustedes están construyendo sus casitas y bien bonitas y de cedro, pero no. Por eso les ha pasado que han sembrado y no han cosechado, han comido y tienen hambre. Es una imagen muy bella, ¿no? Por eso no les está yendo bien, hombre, porque no están haciendo las cosas para agradar al Señor, porque su manera de proceder es pensar primero en ustedes y si queda chance, pensar en el Señor. Y eso es un error. Así que por lo tanto, nada, a reconstruir, levántense, vayan a cortar madera a los cerros y vengan que vamos a reconstruir el templo. Qué bonito, ¿no? Esa imagen fuerte de parte del profeta Ageo, que invita a trabajar, a reconstruir el templo, a no desanimarse. Claro, ustedes dirán: padre, pero es que es un poco una cosa lógica, ¿no? Primero cuidamos para protegernos, de repente alguno dirá: mejor construyamos la muralla porque no nos vayan a asaltar, para que no vaya a haber ninguna destrucción, después pensamos en el templo. Claro, o sea, es una visión un poco cómoda, pero realista de lo que debe pasar. Pero Ageo, profeta, impulsa, no se les olvide la casa de Dios, porque si no, y lo dice porque yo aquí quiero mostrar mi gloria, quiero manifestar mi gloria. El Evangelio, seguimos leyendo evangelios cortos en estos días, fíjense, Juan iba a decir yo, Lucas capítulo 9 versículos del 7 al 9. En aquel tiempo el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejantes cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, a ver, hoy en la mayoría de las iglesias, todos los días, pero en la mayoría de las iglesias, los jueves, tenemos alguna hora santa, algún momento de adoración. Así que cuidadito y me dicen ustedes que por curiosidad van a ir a ver qué es lo que hay ahí. No, nada de curiosidades. Fe absoluta. Lo nuestro es creer en el Señor. ¿Quién es este? Ay, del que oigo tantas cosas. Unos dicen que Elías, otros dicen que tal, o que algunos de los antiguos profetas. Pues no, es el nuevo profeta y es el profeta por excelencia. Él es el esperado. Así que todos los modernos Herodes y todos los que tienen ideas locas y raras y desequilibradas sobre el Señor, dense cuenta que es Él, el Señor de la historia, y que está presente en medio nuestro y que se manifiesta y manifiesta su gloria y su amor y su ternura por todos y cada uno de nosotros. Así que Herodes modernos, no pierdan el tiempo, dejen de estarse reflexionando y pensando en que no, ustedes lo que tienen que hacer es madurar y buscar al Señor. Y cuidado que hay algunos eruditos dentro de la iglesia. Sí, lamentablemente. Hay algunos que de repente tenemos un cierto conocimiento de Dios, pero no lo seguimos con fidelidad. No le buscamos por amor, sino incluso a veces hasta por miedo. No es la curiosidad la que va a salvarme, es la certeza y la fe, la confianza en la presencia real del Señor. Lo digo por lo del jueves, porque los jueves yo siempre los invito a que vayan un momentito al Santísimo, pues por eso, para que se tomen el tiempo para estar delante de Él. Bueno, vamos. Oración corta también el día de hoy. Vamos, cortito todo el día de hoy. Señor, líbrame de todo deseo de sobresalir, de parecer más grande o más bueno que los demás, de pretender la fama a cualquier precio. Pero si he de llamar la atención, que la llame por ser como tú, por decir la verdad con dulzura, como tú, por acercarme a los más necesitados, como tú, por ser libre frente a los poderosos y al que dirán, como tú, por no estar apegado al dinero y a la comodidad, como tú, por buscar más el amor que el placer, como tú, por luchar contra el mal solo con las armas del bien, como tú, por tener paciencia con los que no acaban de aprender, como tú, por perdonar 70 veces 7, como tú, por trabajar en comunidad por la comunidad, como tú, por dar la vida con alegría hasta el final, como tú, por confiar siempre en Dios Padre, hasta en los peores momentos, como tú. Señor, ayúdame a ser cada día más parecido a ti. Amén. Señor esté con ustedes y les bendiga Dios por intercesión de San Lorenzo Ruiz y sus compañeros mártires, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre.
muy feliz jueves para todos. Al Santísimo, momentito de adoración que nos hará muchísimo bien para dejar de curiosear y dejar de ser herodianos. Feliz jueves, pues.